Arrancamos con el capítulo. Vamos a esperar unos segunditos. Mientras tanto, Buenas, Estaba el quinto, el pero quinto, va sí. cortando. el quinto, exactamente. Bri, voy a pasar el link por WhatsApp. Sí, ya lo. Dale. ¿Querés ir presentando un poquito de lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la ley de discapacidad esa que está por sancionar. Sí, el nuevo proyecto de ley No, eh, yo te ley. que se Gracias, llama Flor. contra el fraude de las pensiones por invalidez. Y bueno, no, es un tema que abre debate, así que Sí. espero que estén preparados. Antes de arrancar, hacemos un paréntesis y decimos que Carne está enferma, así que por eso no está hoy. Ah, Le eso sí. mandamos le mandamos un saludo y que se recupere y el próximo sábado esté con nosotros. Llamamos y espero que termine. Sí. Y un paréntesis también, yo también estoy medio la miseria, afónica Gracias. y con bronquitis, así que mi participación hoy no va a ser como la gran cosa, pero bueno, voy a estar acá apoyando los chicos. El frío vino con todo. Trajo muchos virus. Sí, mal. Y que sí, como dijeron mis compañeros. Ah, esperen que se está mostrando. Em, Buenas, Mariano. ¿Cómo va? Mariana Eh, siempre ahí sirve. Marian. Como decían mis compañeras, Cande está enferma, hoy no va a estar. Y como Flor también está medio medio, vamos a hacer un capítulo corto pero importante. Porque, bueno, como hablamos, pasaron cosas. Bueno, últimamente en la Argentina pasan muchas cosas en las semanas y la verdad que a veces quedan un montón de noticias, ¿no? Pero esta es muy imposible dejarla afuera porque se habla de nación nacional un proyecto de ley que se llama Ley contra el Fraude por las Pensiones de Discapacidad. Por invalidez, perdón. Encima cambia y las pensiones por discapacidad, que tiene más un ángulo como es humano, social de la persona con discapacidad, a una cuestión como es más el mercado y todas estas cuestiones de la productividad, tienen que ver con la invalidez. La invalidez no es lo mismo que una persona con discapacidad distintas. Intenta hablar un poco con como con estas palabras nuevas para cambiar este concepto, ¿no? De que los derechos son privilegios y todo esto que intentan plantear. ¿Alguno de las dos quiere comentar un poco cómo es la estructura de este proyecto? Eh, sí, no sé cómo quiere que lo vayamos organizando, si Bri quiere arrancar o arranco un poco yo. Arranca un poco vos y yo te sigo. Bueno, más que nada quiero poner como un poco de contexto, eh, así fácil. Perdón, Bri, acordate que tenemos que mutearnos y acordemos que ahora pasamos la palabra al que vos estás Dale. hablando, pasala. Bueno, ahora arranco, perdón por la tos. Eh, esta semana, como dice Santi, pasaron muchas cosas importantes que igual no es una novedad, últimamente se nos está pegando mucho a nuestro colectivo, demasiado diría yo. Parece como que no les bastó con cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad por presuntos fraudes, porque en realidad terminamos pagando los platos rotos nosotros, que no tenemos nada que ver, pero ahora, ahora salió este nuevo proyecto de ley que, vuelvo a repetir, se llama Contra el fraude por pensiones por invalidez, que fue firmado nada más ni nada menos por Adorni. Entonces, es como que, bueno, o sea, bueno, la verdad que ya no mucho que decir respecto a eso, ya creo que cada uno sacará sus conclusiones. Y tiene como ejes centrales, digamos, este nuevo proyecto de ley que vale la pena tocar. Y bueno, antes de hablar de eso, digamos, quería hablar de ciertos fantasmas que existen sobre las pensiones por invalidez, donde capaz se cree que es fácil, por así decirlo, conseguirlas, las personas que no tienen, ¿no? Entonces es como que tienen como un fantasma de que cualquiera la cobra, que bueno, todo así. Y no, no es tan así. Yo como trabajadora social, que también lo veo en el hospital porque oriento a personas que se acercan por demanda espontánea a querer conseguir el CUT o bueno, la pensión por invalidez. Y la verdad que se piden muchísimos requisitos
tenés que, por ejemplo, presentar estudios con no más de 6 meses de antigüedad, o sea, estudios recientes, una historia clínica, un resumen de historia clínica. También evalúan una junta evaluadora, ¿sí? De profesionales expertos como en eso, ¿no? Que se dedican a eso. Evalúan también tu condición económica y social, digamos, para poder acceder a la pensión, que vos tenés que también tener un cierto grado de discapacidad, ¿no? Y tampoco es que la pensión es, digamos, una locura económica, ¿sí? Son el 70% de una jubilación mínima. Hablemos de por sí que la jubilación mínima ya directamente nadie se puede mantener con una jubilación mínima. Imagínate que es solo el 70% de una jubilación mínima y con un bono a veces de 70.000 pesos, ¿no? Ya eso ya es parte un poco de todo este contexto porque es como que está como ese fantasma de que hay un montón de gente que no tiene una discapacidad, cobra la pensión y se los pone como en tela de juicio a los que verdaderamente sí tenemos una discapacidad, sí nos cuesta incluirnos en el mercado laboral o directamente no podemos incluirnos. Entonces me parece algo ya muy serio porque nosotros, digamos, nuestro colectivo, la mayoría de las personas que cobran, la pensión por discapacidad, no, ya ha llegado una carta hace no tanto para que, digamos, volvamos a presentar todos los papeles, volvamos a ser evaluados, digamos, eh, para, bueno, a ver si podemos seguir cobrando o no. Y esto fue hace relativamente poco, creo, fue al principio del año pasado, eh, que se reempadronó, digamos, y me parece igual, en cierta medida, como que uno puede decir, bueno, puede ser que de vez en cuando, eh, no digo de esta magnitud, pero que quieran, digamos, algún ente regulador, fijarte si alguna persona pudo haberse filtrado, digamos, en el sistema, y nadie está negando eso porque obviamente las personas con discapacidad, creo, y la mayoría de las personas estamos de acuerdo con que no esté bien si hay alguien que cobra la pensión por discapacidad y que no le corresponde. Nadie estaba hablando de eso, digamos, los ponemos, va, de pie más o menos, los ponemos de pavo de pie a aplaudir que cobren gente que no le corresponde, ¿por qué no? Pero bueno, esto sucedió hace muy poco, ¿no? Las personas los tuvimos que presentar, mostrar todos los estudios, todo, y decir, bueno, sí, vos estás para cobrar, vos no. Y otra vez, este proyecto de ley, uno de los ejes principales de este proyecto de ley, digamos, dice que hay que reempadronarse nuevamente otra vez, presentar otra vez todo. Muchas personas con discapacidad que capaz en el documento tienen otro domicilio, digamos, de esa carta del correo, no, ni les llegaba a la casa, ni se enteraban. Y si en ese estipulación de tiempo que te dan para presentar todo no llegas, te la sacan la pensión. Y digamos, ni siquiera gente que en su domicilio figura un domicilio viejo, sino que capaz en barrios vulnerables, donde capaz ni siquiera puede llegar el correo, la gente no tiene cómo enterarse y justamente es la población más vulnerable la que sale más perjudicada, ¿no? Porque muchas veces esto se da en personas que alquilan. Santi, ¿vos querés decir algo? Sí, no, quería agregar que de hecho varias personas confirmando de que había cartas que habían sido enviadas por correo, pero a direcciones que no correspondían con la dirección de la persona. O sea, no fue simplemente una cuestión de falta de accesibilidad en ciertos barrios pobres, sino que cómo estuvo planteada la auditoría estuvo mal pensado desde el principio. De hecho, fue algo que fue confirmado. Y otro fantasma que estuvo dando vueltas de ver con lo que comentó Flor, el ministro Caputo de Economía salió a decir en una entrevista de que era una locura que hayamos pasado de 98.000 em, pensiones a 1 millón, porque supuestamente esos eran números que correspondían a una guerra. No, la población argentina son más o menos 43 millones de personas, población con discapacidad es alrededor de un 3%, o sea, los números no dan, solamente que hay gente no es un número grande, 1.200.000 pensiones, no es un número de una guerra, sino que hay un montón de gente que falta en esa ecuación. Entonces, esto que plantea los fantasmas que intentan
plantear dentro de la discusión de la DISCA, digamos, esto de que hay muchas pensiones, porque antes había un número, después pasaron a haber otro. No, el problema es que había mucha gente que estaba sin una cobertura, gracias a ciertas cuestiones que fueron dando en ciertos momentos, se logró meter a un montón de personas en estas pensiones que les correspondía por derecho, ley, no es que fue un privilegio. Y como te digo, si hacemos las cuentas, damos cuenta que falta mucho trabajo. No es que hay que limpiar y sacar un montón de pensiones. Al contrario, en los números hay mucha gente que nos está quedando afuera. Hay que plantearlo desde ese lado. No de, o sea, obviamente todos queremos auditar y que no haya gente trucha que esté cobrando. La realidad es que cuando Adorni salió a plantear que habían dado una pensión por la radiografía de un perro, se salió a confirmar de que en verdad esa pensión se había negado. No es que estaban dando pensiones con ese nivel de información. Como dice Flor, es un proceso muy complejo. Entonces me parece que hay que intentar tomar esta discusión desde un lado serio y intentar como borrar un poco estos fantasmas que intenta poner gente que no tiene nada que ver con la discapacidad. O sea, Caputo y Adorni no tienen. Hay que escuchar a la gente que sabe. O sea, en casos hay gente como Flor, que está ahí en el primer campo de batalla, o sea, hablando con gente y familias, están quitando las pensiones antes de que los notifiquen de la auditoría. Es una locura. Perdón, Flor. Sí, no pasa nada y estamos todos para hablar. Y está re bueno lo que vos acabas de aportar también. No solo eso, chicos, que hoy en día y ya hace un tiempo, digamos, una persona que capaz queda con un grado de discapacidad por, no sé, haber tenido un ACV o un cierto accidente o, bueno, otras cuestiones, en el hospital vemos que, o sea, pasan 6 meses internados, ponele, y las familiares no se quieren hacer cargo porque implica una carga, digamos, ellos dicen carga, que para mí me parece horrible ese bueno, ese término, pero bueno, la persona queda totalmente a la deriva y esto de que capaz cuando uno quiere como ayudar a facilitar, digamos, que puedan adquirir un derecho que ya lo deberían tener, de poder acceder a un CUT, poder acceder a una pensión, se le tiene que decir a la persona y notificar que por este contexto social, económico y político que estamos viviendo, esas pensiones se demoran un montón y que capaz una persona que vivía siendo albañil, que quedó en silla de ruedas y no va a poder seguir trabajando de eso, queda totalmente a la deriva sin ningún tipo de pensión ni nada. Y ni siquiera hay hogares donde lo quieren tomar por lo general y terminan en hogares de Cristo, que son hogares religiosos. Y bueno, nada, es falta totalmente una respuesta del Estado que evidentemente no da, no tiene la capacidad, digamos, ¿no? Pero bueno, de dar respuestas. Y bueno, y vuelvo otra vez con los ejes de este proyecto de ley, que bueno, que también se eliminarían o se quisieran eliminar, digamos, los beneficios que se le entregan o perciben, digamos, las empresas por contratar personas con discapacidad. Esto me parece algo totalmente grave, porque, o sea, es evidente que las personas con discapacidad no estamos en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad a la hora de entrar al mercado laboral. Entonces yo digo, si supuestamente las pensiones, las personas que cobran una pensión por discapacidad o que tienen una discapacidad, es un gasto para el Estado, ¿no? Porque cuando justamente se debatió también el proyecto de ley, ¿no? De que la discapacidad estaba en crisis, uno tenía que escuchar cada cosa en el debate que yo me horrorizaba, me sangraban los ojos. Sí, si tanto daño les hace que las personas con discapacidad seamos un gasto, justamente con estas medidas me está acabando la tumba, hermano. Es la verdad. Porque si una persona que capaz, no sé, tiene las mismas capacidades digamos, un cierto perfil parecido al mío, se presenta en una entrevista laboral y estoy yo y esa persona, es obvio que si la empresa no percibe ningún tipo de beneficio por contratarme a mí, ¿por qué quisieran contratar a una persona con discapacidad? Explícame. O sea, hasta yo mismo me doy cuenta que a mí no me van a contratar. O a usted, o a Bri, o a Santi, o al que fuera. Entonces digo, encima que uno intenta ser más productivo en lo que fuera,
te cortan, tipo, y no solo eso, sino que, bueno, ahora quieren recortar las pensiones por discapacidad, es como que no tiene nada de sentido, la verdad, sinceramente. ¿Y vos querés decir algo? Sí. Yo creo que se cobran tantas boludeces, tipo, dan tantas boludeces y se están quejando por las pensiones con discapacidad que realmente las usamos porque, ponele, en mi caso, no tengo un laburo, me sustento con la pensión y gracias a Dios vivo con mis padres, porque si tuviera que vivir sola, ¿cómo hago para mantenerme? Si solamente tengo la pensión con discapacidad. Gracias a Dios vivo con mis padres y bueno, ellos me ayudan bastante, pero si tuviera que vivir con la pensión es imposible. Y si la quieren recortar sería peor. Ya está, es como que me hunden. ¿Cómo vivo? Es que sí, imagínate que una pensión es alrededor de 260.000 pesos. ¿Quién vive con 260.000 pesos? O sea, no es que uno pide una locura, no es que uno, no sé, percibe prácticamente un sueldo. O sea, ni siquiera, pero bueno. Además, el hecho de tener una discapacidad de por sí implica otros gastos que, bueno, o sea, yo creo que no hay que ser muy ducho, solo se necesitan dos dedos en la frente para darte cuenta que obviamente tener una discapacidad no es lo más económico del mundo. Pero bueno, además de eso, otro de los ejes principales es que las pensiones, las personas que van a continuar teniendo una pensión, dejarían de tener un aumento según la inflación que hay automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que digamos, se eleva mucho por mes la pensión, porque acabo de decir el número, que la verdad me parece inaudito y hasta le debería dar vergüenza al Estado por darnos ese tipo de pensión, que es muy poca. eh, digamos, por mes, si van viendo la inflación, capaz te dice, este mes aumentó un 1%, cosas así. Bueno, ahora dejarían de percibir un aumento por la inflación y otra vez volveríamos a perder. Pero, o sea, es tristísimo. Esto me río para no llorar. Sí, Brista. Al final siempre vivimos perdiendo nosotros. Sí, no, Sí, la- la realidad es que este tipo de medidas ponen en riesgo serio la vida de las personas. ¿Ya? No solamente su calidad de vida y lo que uno puede imaginar de lo más leve, sino realmente complicaciones de salud graves, económicas graves, y por ende hay mucha gente que va a morir por esto porque no quieren recortar ya recortaron en medicamentos, pero quieren recortar en lo que las prepagas y obras sociales deben hacerse cargo en temas puntualmente de la discapacidad. Permiten a las prepagas y las obras sociales como negociar con el afiliado qué le van a dar y qué no. Eso deja muy desprotegidas a las personas. De hecho, hay varias medidas que se podrían considerar inconstitucionales, pero bueno, eso es una. Estaría bueno considerar a alguien que sepa de derecho. Sí, Flor. no te quiero cortar, le terminá y después voy. Ah, no, eso no. O sea, obviamente es grave por el tema de nuestra calidad de vida, pero sobre todo porque realmente, si esta medida se lleva a cabo, muchas vidas se van a simplemente por un papel que se firma. En realidad, si la gente no se da cuenta de que esta es una lucha que va a matar gente, o sea, mejor dicho, esta es una medida que va a matar gente, tienen que darse cuenta que la lucha es inminente y que la lucha es necesaria. Porque, sí, eso, mucha gente, familiares o amigos que tengas capacidad probablemente no sobrevivan con esto. Hay gente que, por ejemplo, bueno, que tiene padres y tiene una red de sostén que los mantiene, pero hay gente que solamente depende de su pensión. Eso es básicamente perros morir. Perdón, Flor. Ah, Yo siento que estas decisiones se toman desde un escritorio nada más y no desde una realidad de cómo vive una persona con discapacidad. Como que es tipo, lo dicen y ya está, pero no te ponen ni a mirar cómo vive esa persona con discapacidad.
Sí, justamente como dice Gris, lo que básicamente decimos todos los programas de que empezamos, que parece que la gente se olvida de que puede adquirir una discapacidad también, que parece que escupen para arriba, que la verdad ni siquiera Milei sabe si en algún momento va a tener una discapacidad en su vida o lo que fuera. Y bueno, toda la vida vuelve de alguna manera, no es una amenaza obviamente, pero bueno. Eh, cada uno sabe si lo que le vuelve es bueno o malo, cada uno sabe lo que hace en la vida. Bueno, sí, Santi, ¿ibas a decir algo? No, aparte, para mí Milei es parte de la comunidad, pero bueno, hay que ver qué clase de diagnóstico tiene. Bueno, para mí, eso, hay mucha gente que no se da cuenta, pero esta es parte del colectivo. Eso también ocurre. El problema para mí es que hay una cuestión de privilegio. Hay gente que tiene discapacidad, tiene el privilegio de que no le importe la lucha o no le importe las personas con discapacidad que tienen carencias, ellos están en una posición de poder, pero la realidad que también hay que discutir es esto, ¿no? Una cuestión del privilegio de poder firmar un papel sin que te importen las vías que están detrás, incluso a veces siendo parte de ese colectivo. Está loco. Bueno, yo quería aclarar un poco este punto que vos tocaste, que me parece re importante, ¿no? Que bueno, para las personas que capaz no tienen por qué saberlo, digamos, hay un arancel único que regula a los prestadores, digamos, de ciertas terapias y cosas que uno como persona con discapacidad necesita, digamos, donde le dicen más o menos, no sé, una sesión de kinesiología vale tanto, esto vale tanto, ¿me entendés? Y eso obviamente regula todo el sistema, por así decirlo. Bueno, este nuevo proyecto de ley eliminaría ese arancel y, como dice Santi, digamos, permitiría que cada obra social, PAMI, negocie con los prestadores y que ellos decidan si cuánto, ponerle, no sé, cuánto darían cubrirían una sesión de kinesiología o lo que fuera, ¿entendés? Y ya de por sí, este sector está muy golpeado porque la mayoría de los centros de terapias, de kinesiología, qué sé yo, les pagan con 3 meses de diferencia, desde ya hace bastante tiempo. Imagínense, ya cerraron un montón de lugares, ellos no sé qué esperan de nosotros, básicamente. Ya como que los están dejando totalmente como, bueno, listo, no sé, parece que quieren que nos moramos, por así decirlo, no sé qué quieren que Sí. hagamos, pero bueno. Perdón, a mí no me parece, para mí son medidas claras. O sea, a mí o sea, es una realidad jodida, ¿no? Que el Estado te quiera muerto, pero es la realidad. A mí son medidas que ellos saben que dejan a personas totalmente desamparadas. A mí no es una cuestión de, bueno, mala suerte. Ellos saben las consecuencias. Que para mí hay que tener eso en cuenta, en el sentido de que no es que hay una posible malinterpretación de las intenciones. Realmente son intenciones muy, muy oscuras y bueno, obviamente las personas con discapacidad históricamente siempre fueron las últimas en la lucha, ¿no? De luchas reivindicadas por lo general. Junto con las personas trans y algunos movimientos de identidad también ocurre que somos de las luchas más postergadas, ¿no? O menos escuchadas, o mejor dicho, los colectivos a los que primero golpean somos los más junto con los jubilados también. Perdón, Flor. No, es que obviamente no es una coincidencia, digamos, que la comunidad trans, las personas discas y los adultos mayores, digamos, seamos los principales que los pegan por lo general, porque obviamente, además de que somos una minoría, es como que, digamos, para esta lógica del capitalismo, ¿no? Nosotros somos un porcentaje de la población que no les rinde, igual que el otro porcentaje, digamos, y no pueden sacar las mismas ventajas o beneficios que le puede sacar a los otros, ¿no? Digamos, por la producción laboral. Eh, entonces, como que vos decís, bueno, yo entiendo que capaz te sirve menos mi presencia, pero soy un sujeto de derechos, soy un ser humano. O sea, no soy un objeto, no soy un mate, tengo sentimientos, o sea, vivo, respiro. Entonces, como que vos decís, sinceramente, parece que en vez de avanzar como sociedad, retrocedemos 3.000 años. Eh, no sé, ya.
sinceramente. Sí, Bueno, yo pausa para cosa. está bien, está bien. Sí, para mí como decís vos, es evidente que no es una coincidencia que ataquen estos objetivos actualmente. em, pero para mí hay que plantearlo de ese lado, ¿no? Como dice Flor, la visión productivista es lo que nos pone en esta posición. Porque la realidad es que no somos prescindibles para el sistema capitalista. No es simplemente una cuestión de decir comentario anticapitalista o algo así, para nada. Es una cuestión objetiva. De hecho, ellos mismos lo dicen, ¿no? De una forma u otra. Alguna vez que los escuchás, comentan esta cuestión. Em, pero el punto es ese, ¿no? Quizás cuando habría que ponerse a pensar, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Pero con de personas, tendrían que pensar que el tema de la producción le quita humanidad. Una persona con discapacidad, si bien yo no puedo levantar una caja, o correr rápido una carrera o lo que sea, tengo mis atributos positivos que podrían ser implementados en la sociedad y porque la sociedad simplemente busca la ganancia económica, no aprovecha esas cualidades. Y así, o sea, así como yo, un montón de personas muy talentosas quedan afuera del sistema o de la capacidad de influir en sus comunidades porque el Estado no les da pelota. Es una realidad también. Yo creo que es una especie de talento perdido, ¿no? Esta gente que tiene un montón de capacidad, pero como no puede hacer plata de los métodos productivistas que tienen que ver muchas veces con lógicas capacitistas, quedamos afuera. Pero nuestros dones siguen acá, ¿eh? Cada uno tiene sus maravillas, ¿no? Así como personas sin discapacidad también, son diversas y maravillosas, las personas con discapacidad también, más allá. Sí, digamos, tiene que ver más con una lógica de ritmo, la rapidez, por querer hacer todo tipo rápido, como si los seres humanos no fueran seres humanos, serían una especie de maquinita, robot sin freno, que yo obviamente desde la lógica de un empleador, de un empresario, lo que fuera, tiene como una cierta lógica que ellos quieran generar plata, ¿no? Porque por algo es un negocio, digamos. Eh, y uno, en cierto punto, por lo menos yo entiendo esa intención de ellos de generar más plata, pero por eso es tan importante que el Estado, por así decirlo, siga regulando eso y que, digamos, no elimine los beneficios que se le da a las empresas que dicen, bueno, si vos me das este beneficio, yo te digo que contrato a 2 o 3 personas con discapacidad, eh, porque bueno, voy a obtener un beneficio. Porque si lo eliminan, como lo que dije antes, para la empresa no sería productivo contratar a una persona con discapacidad, aunque uno le duela, aunque uno diga, bueno, como dice Santi, yo no puedo trasladar una caja de un lugar al otro, por él, pero tengo un montón de cosas que aportar. Y esto que hablamos en otros programas también el hecho de que casi todas las personas por discapacidad, no puedo hablar por todas, pero bueno, para mí es una generalidad, sentimos como esto de todo el tiempo de tener que demostrar que uno es capaz, sí, mirá, o sea, gracias a Dios que me pudiste dar un trabajo, te voy a mostrar todos los días con mi mayor esfuerzo que gracias y que estoy totalmente agradecido por esta oportunidad. Y bueno, como que se pierden un poco como capaz de eso, ¿no? Pero ¿y vos querías decir algo? Sí, yo opino igual que ustedes. Eh, Muchas veces no se toman, tipo, hay discapacitado, listo, ahí, guardado en el placar. Ni se toman el tiempo de vernos qué podemos hacer, cómo nos vamos a la vida cotidiana, cómo nos movemos. Tipo, ya está, es discapacitado, listo, ahí, pum. No le damos ninguna posibilidad. En vez de tomarse el tiempo, y decir, bueno, a ver qué puedes hacer. No, como que prefieren guardarnos, dejarnos ahí. Y después todo lo que vos dijiste, que por darnos un trabajo, nos reforzamos para demostrarles que sí podemos, pero también en eso, por tanto de demostrar, también nos termina cansando físicamente y mentalmente, porque tenés que vivir todo el tiempo intentando hacer todo Mm. bien para que el otro tenga la aprobación del otro, cuando no debería ser así. Yo quería como aportar una experiencia mía, que yo por un tiempo, en 2024, trabajé en un call center,
¿sí? No, no fue un tiempo muy prolongado, pero sí estuve trabajando un tiempo, donde, si bien lo que más se ve de mí es, digamos, mis dificultades más que nada motrices para caminar, lo mío es una parálisis cerebral, ¿sí? Tengo un daño neurológico donde no solo se me ven las piernas, en las piernas es lo que más se ve, pero bueno, no soy capaz la más rápida moviendo las manos, escribiendo o cuestiones así porque, vuelvo a repetir, tengo una discapacidad, ¿no? Bueno, y esta empresa con la que trabajé en el call center me contrató a sabiendas de eso porque ellos percibían beneficios por contratar personas con discapacidad. Mismo tengo un amigo que sigue trabajando en ese call center, ¿no? Que su discapacidad y la otra era una lesión medular y quedó en silla de ruedas, pero digamos para todo lo otro sí era más rápido, más, ¿me entendés? Porque bueno, es otra discapacidad. Y constantemente a mí me apuraban con el hecho de escribir más rápido en la computadora, con esto, con lo otro, y yo ya no, tipo, daba 4 manos toda la velocidad que yo podía, y aun si cada 2 segundos me tocaba la espaldita y me decía, más rápido, no sé qué, y yo tipo, señora, todo bien, pero usted me contrató y sabe que tengo una parálisis cerebral, o sea, cálmense un poquito, digamos. Y era tan denso el ambiente que en algún momento tuve que decir, bueno, o sea, evalué todo y dije, bueno, hasta acá, ¿entendés? Pero, digamos, no, igual también era por otras cuestiones, no estaba terminando la carrera y todo, pero, digamos, es como muy hostil muchos ambientes Mm. laborales y esto de que no entienden los ritmos, de que yo poneré, vuelvo a decir que hablo por mí, ¿no? Pero esto de la parálisis cerebral muchas veces hace que uno aunque tenga las capacidades, digamos, de, obviamente, intelectuales, de comprensión y todo, a veces por la condición que tenemos, que cada pared cerebral es distinta, puede ser que no tengamos como así, digamos, una respuesta como rápida a veces, o qué sé yo, y eso no significa que no la tengamos, sino que a veces necesitamos un poquito más de tiempo de procesar lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, y en esto del ritmo dinámico, de ya, decir una respuesta ya, a veces uno dice, capaz tipo la otra persona me está viendo como una persona incapaz o que realmente no tengo nada para decir y no, simplemente necesito que me des 1 minuto, que respires 1 segundo, ¿entendés? Y es como que, nada, es como que uno no puede estar tampoco explicándole a cada persona, mire, yo tengo las capacidades necesarias, pero es que tengo esto y lo otro, es como medio un dolor de huevo, yo sinceramente. Pero bueno, no sé, chicos, si quieren aportar algo más. Tampoco somos, vamos a ir por la calle con un cartelito a ver qué podemos hacer y qué no. Tipo, no funcionamos así. Simplemente nos tienen que dar nuestro espacio para, tipo, darnos un tiempo para mostrar lo que podemos hacer. Porque tampoco somos un robot de dale, dale, dale. No, la verdad que horrible. Sí, aparte esas cosas se suelen dar porque no se toman el tiempo de entender realmente a la persona que está ahí atrás, ¿no? Que ellos no se tomaron el tiempo de entender cuáles son tus capacidades y tus dificultades, como para entender qué es lo que te pueden exigir y qué no. ¿Entendés? De última, si te ven con el celular todo el tiempo, obviamente te van a llamar la atención, pero si no puedes escribir rápido, justamente algo que tiene que ver con tus dificultades, no sé, o sea, están como eso, no viendo a un ser humano, sino viendo como una máquina que trabaja. Y esa lógica es muy compleja, porque como dice acá Caro también, el tema de que el empleado discapacitado y el empleador sin discapacidad. Obviamente nosotros nos sentimos agradecidos porque nos den un laburo y es emocionante y es como, wow, tengo un lugar en la sociedad y se siente extraño y bien. Pero también es una lógica que es una cagada, o sea, ¿por qué tenemos que estar agradecidos de que nos den un lugar en la sociedad, ¿no? Es como casi como una especie de capacitismo internalizado que nos hace a nosotros mismos como decir que es un wow, qué suerte tengo de que me den trabajo, ¿no? Pero es así como debería ser. Y así también con las personas sin discapacidad, o sea, el Estado debería encargarse que todas las personas tengan un empleo, lo que sea, y de ahí ir viendo, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que uno de estos puntos de la ley nueva, volviendo un poco al tema de la ley nueva, el proyecto que están propulsando,
es ese, ¿no? El tema de dejarnos fuera del ambiente, de la capacidad de conseguir un laburo, quitando incentivos a las empresas que hoy en día existen. Se cumplen poco, pero existen. em, y en vez de ir progresivamente por más derechos, nos los quitan. Así que bueno, por eso digo que es inconstitucional o que se podría hacer una especie de amparo en caso de que salga esta ley, pero es fundamental de que haya movilización y organización y militancia respecto a esto porque no es inaceptable. Así como lo fue la ley de glaciares y la ley de la reforma laboral, que también fue catastrófica, esto es realmente catastrófico para nuestro colectivo. Así que bueno, no sé si, Flor, tenés algún otro punto de la ley que quieras remarcar o algo así. O sea, era en los ejes centrales, digamos, el proyecto es muy, muy extenso. Eso Ujú. es como lo más, lo principal. Pero yo quería como, volviendo un poco a lo otro que estamos hablando, que se me pasó por la cabeza recién cuando estás hablando, es que para percibir, digamos, esos beneficios, las empresas que contratan personas con discapacidad muchas veces te piden el CUT, ¿no? Para ver Claro. si ellos también lo justifican como diciendo, bueno, necesitamos saber si necesitas algún tipo de adaptación y qué sé yo, pero el CUT te lo piden. Entonces yo digo, bueno, vos estás leyendo mi CUT, tipo, ves lo que tengo, ¿no? Y cuando yo llego me doy cuenta que ni te tomaste el Claro. trabajo como empleador de leerlo un toque que vuelva a repetir lo mismo. Estamos en una época tecnológica que hay internet que escribir en 2 segunditos, ¿eh? Parece, ¿verdad? No sé, parece aspástica. Y te dice más o menos cómo va a ser qué es lo que te vas a encontrar, digamos, ¿no? Por lo menos con respecto a cuestiones físicas y qué sé yo. Entonces, cuando vos llegas ahí, te das cuenta que la persona no leyó un pepino, que te ve sí con bastones y dice, bueno, sí, la única capaz limitación es no sé, camina con bastones, y no sé, realmente no se da cuenta todo el esfuerzo que uno le pone para intentar llevarle ritmo de igual manera que los demás, porque bastante competitivo, digamos, el ambiente laboral, y vos sentís como que nunca alcanzás, como que estás haciendo todo el esfuerzo de vos y como no tienen en cuenta realmente qué es lo que conlleva tu discapacidad en particular, que vuelvo a repetir, ya vieron tu CUT, es como que siempre vas a estar como, viste, por así decirlo, en desventaja que los demás, y esto ya es como bueno, una muerte, por así decirlo. Sí. Pero bueno, eso. Sí, a ver, yo honestamente dudo que salga, pero bueno, así como salió la ley de glaciares y la ley ¿cómo es? La reforma laboral, digo, también fue muy tremendo. Estoy como en duda, ¿viste? Porque es como digo, había cosas que no pensaba que iban a ser aprobadas por una cuestión de lo tremendas que son para todo el pueblo argentino. Esto no sé cómo se lo tomarán, ¿viste? El tema de la discapacidad en Argentina es un tema que sensibiliza bastante a la población, aunque parezca que no. Si bien hay un montón de falta de información, la gente como que no suele tener cierto respeto hacia la discapacidad y tener ciertas consideraciones. Si bien hay casos de discriminación y de un montón de malas experiencias, considero que más o menos moviliza esto a la población. Así que sería importante eso, ¿no? Este vuelva a ser el caso y que no se vea aprobada esa ley. Que veremos qué ocurre. Sí, No sé si, bueno, para ir un poco cerrando, porque estoy media en la miseria, si quieren ir leyendo los comentarios y eso, y como que le damos un cierre al programa por hoy, no sé si pienso lo mismo. Genial. ¿vos, Bri, tenés algo más para decir del tema o querés que pasamos a los Estás comentarios? muteado, Sandy. Ah, perdón. Dale. ¿Vos, Bri, querés pasar al tema de los comentarios o querés Seguís en silencio. decir? Uy, no sé qué pasó. Ah, dale. Bri, ¿querés comentar algo más o pasamos a los comentarios? Yo también estaba muteada. No, no, pasó tranqui. A ver qué dice la gente. Joya, ¿los leo yo? ¿Querés? Dale. Dale. Bueno, dice Tere 5438. Hola chicos, buenas tardes. Buenas. Carolita también saludó. Mariano. Dice Mariano, a mí en su momento me pasó que tenía domicilio en Flores y vivo actualmente en Ramos Mejía. Por dicho motivo, la famosa notificación no me iba a llegar nunca. Lo que tuve que hacer, estando en silla de ruedas, es ir a Andis,
todos los meses preguntando si tenía la correspondiente notificación para presentarme porque tampoco me la podían mandar por mail. Son tan impresentables, dice Mariano, contando un poco su experiencia con el tema de la auditoría por las pensiones con discapacidad. Eh, Después hay un programita en el audio. Tere dice, en general, paz, ranchos, no hay nada para los chicos con discapacidad. Un lugar para ellos que puedan entrenar o hacer lo que ellos quieran y trabajo. Y eso pasa un montón. En cada localidad, por ejemplo, acá en Ituzaingó hay bastante movida con el tema de la discapacidad. Hay algunas cosas para hacer, está bueno, pero no en todas las localidades sea eso, ¿no? Tener acceso a algo piola y estatal, gratuito y de calidad. Así que estaría bueno que se impulsen esas cosas. Muchas veces la acción civil o ciudadana puede impulsar ese tipo de medidas. Quizás hoy en día estamos en una época complicada para la obra pública, pero bueno, se pueden organizar un montón de cosas, la verdad. Carlita dice, ustedes ya saben que soy uruguaya, pero tal cual. Cuando el empleado con discapacidad y el empleador sin discapacidad se genera como esa cuestión de un agradecimiento total y una necesidad inherente de demostrar que uno puede hacer lo mismo, el mismo laburo que un compañero de trabajo que no tiene discapacidad. Ya caí en esa y es un círculo vicioso porque no lo ves, pero pasa y está ahí, y tal cual. Todo pasa por la accesibilidad, dice. Sigan así, muy bueno el programa, dice Tere. Muchas gracias, Tere. Em, sí, bueno, el tema ese de lo laboral, ¿no? Yo creo que ese paradigma es un poco complicado para nosotros porque queremos ser igual de productivos que una persona sin discapacidad y eso es físicamente imposible. Por eso se genera ese círculo vicioso. Pero bueno, la idea, como digo, es esto, ¿no? Intentar identificar que no es algo bueno, que nos sintamos agradecidos por el laburo, demás, porque es algo que un derecho que deberíamos tener todos, así que ojalá se vuelva algo más normal. Así que, bueno, gente, ¿quieren que cerremos por acá? ¿Y Flor se va a descansar? Sí, Flor. Bueno, sí, quería agradecer por los comentarios, la verdad que cuenten sus experiencias y todo aporta un montón, porque si no pareciera que uno está hablando así como, está bueno, ¿no? Que digan, ah, sí, a mí me pasó lo mismo, a mí no me iba a llegar nunca la notificación y todo, porque bueno, este programa, digamos, capaz, nosotros somos los que lo llevamos como la voz, ¿no? Pero eh, es de todos y bueno, sus aportes y todo eso aporta a la comunidad disca. Y bueno, los que no tienen una discapacidad igual se suman al programa. Les agradezco de todo corazón que les interese. Bueno, porque vuelvo a repetir, como es, necesitamos, digamos, la colaboración de todos para que nuestras voces se escuchen, para poder luchar ciertas batallas como esta, porque no alcanza solo con que los movilicemos en la medida que podamos las personas con discapacidad, sino que realmente necesitamos la colaboración de todos, o de todo lo que más se pueda, como, vuelvo a repetir, como en el 2020 cuando se sancionó la ley de aborto en Argentina, fueron un montón de mujeres las que se juntaron por esa causa, y yo creo que nos faltaría como esto de decir, bueno, sí, vamos todos a colaborar con la comunidad discapacitada. Nada, y siendo que por lo menos cada persona que se está metiendo acá y no tiene una discapacidad o capaz algún conocido que fuera, igual se mete a escucharnos, la verdad que les agradecemos todo corazón, por lo menos de mi parte. Así que bueno, nada, ya por mí ya podríamos ir cerrando el brief. Bueno, yo también le quiero agradecer a todos por unirse, por escucharnos. Y nada, muy agradecida. Y gracias, Flor, por estar acá, a pesar que estás mal. Te agradezco un montón por tomarte el tiempo y nada, muy contenta de estar con ustedes. Sí, a las dos yo les agradezco a las dos por venir a pesar de los contratiempos de esta semana. Ya para la semana que viene ojalá estemos un poquito más tranqui todos. Candy también pueda estar, que estaba ahí, que se sentía mal. Que nada, Flor, vos también que estás ahí dándolo todo, poniendo la voz. Así que nada. Bueno, cerramos por acá entonces. Se hizo re Sí, cortito. no se olviden de seguirnos en Hablemos de Disca en Instagram. Estamos compartiendo un montón de cosas por ahí. Sí. Y te extrañamos, Cande, ojalá que Sí, vuelvas. Sí, sí, mal, pronto. la verdad que sí. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo Definitivamente. mismo. Pero Se bueno, siente la ausencia. la Bueno, verdad que sí. nos estamos viendo el próximo sábado. Bueno. Que tengan un lindo domingo mañana. Un besito. Muchísimas gracias, gente. Nos estamos viendo. Chau, chau. Adiós. Bye, bye.